No tengo un padre al que poder decirle, mira papá, estos son tus nietos. Es nuestro 11 de septiembre, pero esta vez no es islamismo, sino terrorismo de derechas. La impresión hasta ahora que se tenía en Alemania era que el terrorismo de derechas era cosa solo de un par de locos o de borrachos. No me podía imaginar que pudiera haber semejante cadena de errores de las autoridades y del Estado. Estamos en los pasillos del Parlamento. Este es Clemens Spinninga, diputado de la CDU, de profesión policía. Estuvo 23 años en el servicio activo. Ahora ha de descubrir por qué las fuerzas del orden fracasaron en el caso del trío terrorista del NSU. Esta es Petra Pau, diputada del partido La Izquierda. Hasta hace poco fue investigada por la Oficina para la Protección de la Constitución. Ahora debe descubrir por qué falló dicho servicio secreto. Las diferencias ideológicas entre ambos políticos no podrían ser mayores, pero en la Comisión de Investigación del Parlamento sobre el NSU eso carece de importancia. En el caso de la señora Pau, nunca pienso que está en la izquierda, pues es una colega muy razonable en la que se puede confiar. Eso es lo importante. Se puede confiar en ella, no saca los pies del tiesto. El trabajo de cooperación con el representante cristiano-demócrata Clemens Spinninga fue espléndido. En esta comisión mantuvimos duros debates, pero nunca sobre las personas. En enero de 2012, el Parlamento decidió por unanimidad la creación de una comisión que esclareciese cómo un trío de extrema derecha pudo robar y asesinar durante 10 años en Alemania sin ser descubierto. Por primera vez, una comisión especial no era un arma de la oposición contra el gobierno. Desde el principio, los parlamentarios prometieron renunciar a las estrategias de partido. La conmoción causada por el NSU era demasiado impactante. Con respecto a las víctimas de esta banda asesina, el Estado de Derecho ha roto dos promesas centrales. La promesa de que estarían protegidas de cualquier ataque y la promesa de un esclarecimiento completo de los hechos, si se producía un delito grave, como es el asesinato. Nuremberg. Aquí estaba la sastrería de Abdurrahim Özudoglu, que hace 12 años fue víctima de un atentado del NSU. Fue el segundo asesinato de la célula terrorista. En casa de su viuda y de su hija, el tiempo parece haberse detenido desde entonces. Durante años mantuvieron guardadas las fotos de Abdurrahim. Solo desde hace poco soportan verlas de nuevo. Estos somos tu padre, tú y yo. Cuando me abrazaba lo hacía completamente. Mi padre tenía unas manos grandes y bonitas. Cuando era pequeña siempre se las estaba tocando, porque me gustaba sentir su calor. Extraño sus manos. Es increíble las cosas que se echan de menos. La familia Özudoglu apenas recibe visitas. Madre e hija prefieren vivir retiradas. Cuando tras su muerte Abdurrahim Özudoglu fue acusado de ser un traficante de drogas, muchos amigos les dieron la espalda. Pienso que tenían miedo de tener algo que ver con la hija de un criminal. Desgraciadamente, esa fue por lo menos mi impresión entonces. Yo tampoco tenía fuerzas para hablar con todos, para demostrarles que eso no era verdad. En algún momento te cansas y abandonas, te retraes en ti misma y ya no quieres ver ni oír nada más. 12 años después del asesinato,
Tülin Özüdoglu y su madre todavía no han logrado superar el pasado, a pesar de que hoy todos saben que Abdurrahim no era un criminal. Semana tras semana leían cómo la comisión iba sacando a la luz cada vez más errores y fallos, como la desaparición de expedientes secretos. Tengo amigos ingleses y húngaros a los que no sabría explicarles cómo puede desaparecer algo así en Alemania. ¿A dónde hemos ido a parar? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos pasa a todos? Eso es algo que también quería saber la comisión. Por eso revisó uno a uno los 10 asesinatos, citó a declarar como testigos a policías y directores de departamentos y descubrió el caos que había reinado en la administración. Y es que el Grupo Especial Bósforo de la policía de Nuremberg, donde se iniciaron los asesinatos, continuó encargándose de la investigación, pese a que ya se habían cometido 9 homicidios en todo el país con la misma arma. Está claro que el pensamiento que dominaba era: lo importante es que yo siga siendo el responsable. Da igual si trabajo bien o mal. Era un embrollo de competencias. Te queda la impresión de que los investigadores trabajaban pensando: el caso es mío, son mis pistas y es mi gente. La Oficina Federal de Policía Criminal exigió en 2006 centralizar las investigaciones. Este informe hablaba de graves errores y duplicación del trabajo, pero nada sucedió. Se puede decir que el grupo terrorista se aprovechó del sistema federal. Eran de Turingia, pasaron a la clandestinidad en Sajonia y cometieron casi todos los asesinatos en el oeste de Alemania, con la excepción de Rostock. Günther Beckstein, de la CDU, fue el primer político que tuvo que comparecer ante la comisión. En la época de los asesinatos, era el ministro de Interior del Estado de Baviera, un conservador al que todos respetan. El señor Beckstein siempre ha tenido mi respeto por su manera de proceder contra la extrema derecha. Hubo una época, por ejemplo, en la que peleamos juntos para evitar esas repugnantes concentraciones que los neonazis hacían en la localidad de Wunsiedel. La primera víctima del NSU fue Enver Schimschek, que trabajaba como florista en Nuremberg. Günther Beckstein lo conocía personalmente, pues a veces compraba flores en su negocio. La comisión encontró un documento interesante. Al día siguiente del asesinato, Beckstein escribió en el margen de un periódico: por favor, infórmenme con detalle. ¿Es posible que haya motivos xenófobos? Para Günther Beckstein, Enver Schimschek no era un traficante de drogas ni un pequeño criminal, sino el vendedor de flores de la esquina en Nuremberg. Eso me demuestra que en la forma de percibir a las personas de nuestro entorno con origen extranjero es decisiva la proximidad. ¿Cuánto contacto tienes con esa persona? Pero Günther Beckstein no pudo imponer su opinión a los investigadores bajo su mando, cuya hipótesis era que todas las víctimas eran pequeños delincuentes y que los asesinatos eran represalias entre organizaciones criminales. Solo uno de los policías era de otra opinión. Alexander Horn siempre consideró posible que los asesinos fuesen ultraderechistas. Se investigó a algunos neonazis, pero solo del área de Nuremberg, por lo que no hubo resultados. También este informe de la policía sostenía que los homicidios respondían al esquema típico de criminales extranjeros. ¿Fue una casualidad que el grupo especial se llamara Bósforo? Al darle el nombre de Bósforo, se daba desde el principio a entender que se partía de la base de que los asesinatos no tenían nada que ver con la sociedad alemana. Günther Beckstein defendió a los investigadores ante la comisión, aunque sigue conmocionado hasta hoy por lo que ocurrió entonces. Hoy sigo sin encontrar la manera de la que pueda decir: si hubiéramos hecho esto, al día siguiente habríamos podido detener a los culpables. Y sin embargo, Uwe Bernhard, Uwe Mundlos y Beate Zschäpe, los presuntos asesinos, no se hallaban realmente en la clandestinidad. Se movían con toda libertad por Alemania. Tenían contactos que les proveían de armas y documentos falsificados, y la policía nunca se fijó en ellos.
Aquí, en Jena, comenzó una larga cadena de errores por parte de las autoridades. En enero de 1998, la policía descubrió en un garaje alquilado por Beate Zschäpe un taller para fabricar bombas. Se hallaron 5 artefactos explosivos terminados, pero se tardó mucho en cursar las órdenes de detención y los 3 pudieron escapar. El garaje tampoco fue registrado concienzudamente. Yo, al igual que mi colega en la comisión, el señor Binninger, que es policía de profesión, me quedé horrorizada al ver que ni los detectives del estado de Turingia ni los de la Oficina Federal de Policía Criminal mostraron saber lo básico acerca del procedimiento de recogida y análisis de pruebas. Encontraron una lista con el quién es quién de los militantes de extrema derecha en toda Alemania, con números de teléfono, direcciones, etc., y la clasificaron de irrelevante para la investigación. Los diputados de la comisión también descubrieron que agentes de los servicios de inteligencia de otros estados alemanes tenían indicios acerca del trío de la NSU, pero no informaron sobre ello. Poco después de que pasaran a la clandestinidad se sabía que querían conseguir armas, cometer atentados y escapar al extranjero. 3 indicios absolutamente ciertos, pero no fueron comunicados a la policía de Turingia que estaba buscando al trío terrorista. Los 3 miembros del grupo crecieron, se radicalizaron y cometieron sus primeros delitos en la localidad de Jena en los años 90. Pertenecían a la organización neonazi Thüringer Heimatschutz, en la que la Oficina para la Protección de la Constitución tenía informantes. La agrupación podía actuar prácticamente sin ser molestada. La policía, la fiscalía y los jueces no sabían cómo hacer frente a la extrema derecha. La ideología ultraderechista se había infiltrado incluso en las asociaciones juveniles de las que Beate Zschäpe era asidua. El modo en que se llevaban a cabo los procesamientos penales a mediados de los 90 en Turingia nos dejó claro que entonces se estaba haciendo justo lo contrario de una lucha efectiva contra este tipo de criminalidad. El porcentaje de juicios sobreseídos era enorme, podía llegar hasta el 90% y por delitos graves como perturbación del orden público o gritar consignas de extrema derecha. La comparecencia de Helmut Röver, en aquella época director de la Oficina para la Protección de la Constitución en Turingia, dejó perpleja a la comisión. Para los servicios secretos era entonces más importante proteger a un confidente que perseguir a criminales. Röver había obtenido el cargo después de trabajar en el Ministerio del Interior. Este aventurero venido de Alemania del Oeste fue quien montó los servicios secretos en la región. Röver dijo que era considerado un trabajador muy cualificado, pero creo que son imaginaciones suyas. A mí me parece que es de locos que por aquel entonces los servicios de inteligencia pudieran entrar en la oficina del fiscal para revisar los expedientes de los sumarios y estuvieran informados de los siguientes pasos a dar en los procesos penales. Supongo que avisaban de las medidas que iban a tomar la policía y la fiscalía a sus informantes, esto es, a neonazis. Un 0. En mi opinión, es evidente que la nota que habría que darle a los servicios secretos de Turingia en aquella época es un 0. Un viaje al pasado. Tülin acompaña a su madre a la ciudad que la vio nacer, Bursa, a 90 kilómetros de Estambul. A su madre no le resulta fácil volver. Fue allí donde conoció a su marido. Tülin solo iba a la ciudad de sus padres en vacaciones. Desde que tiene uso de razón se siente alemana. Tiene pasaporte alemán y es en Alemania donde vive. Lo que más ilusión le hace a ambas es reencontrarse con el tío de Tülin. Koşkun Kaşar es ingeniero civil. Tiene admiración por Alemania y aconsejó a los recién casados que emigraran allí. Cuando mi hermana conoció a su marido y nos dijeron que querían emigrar, enseguida nos pareció bien. Estábamos seguros de que podíamos confiarlos a Alemania y que allí tendrían una vida segura. Ninguno de nosotros contaba con que iba a pasar algo así. Koşkun nos dice lo que muchos en Turquía piensan acerca de los errores y fallos en la investigación de los asesinatos del NSU.
No me gusta mencionar el pasado de Alemania, pero durante el Tercer Reich se liquidó a minorías por orden del gobierno. Por eso, tras los asesinatos del NSU, los políticos alemanes deben actuar con una especial sensibilidad. Enviar una señal clara y esclarecer qué es lo que pasó es fundamental, entre otras cosas, para la imagen de Alemania en el mundo. Paseando por la ciudad, Tülin y su madre entran en una tienda de novias. Tülin nos cuenta que lleva prometida 7 años, pero que todo este tiempo ha estado demasiado triste para casarse. De pronto, se decide a probar un vestido. Al verse en el espejo, algo cambia en ella. Es hora de volver a vivir. Es hora de volver a vivir. Y mientras callejea por la ciudad, Tülin se da cuenta de otra cosa, lo mucho que está unida a Alemania. Bursa está llena de vida, un lugar interesante, nos dice, pero muy ruidoso y sobre todo bastante caótico. Soy una alemana muy aburguesada y sedentaria, con un temperamento turco. La comisión de investigación tenía muchos enemigos poderosos. Los altos cargos de los servicios secretos y los ministros del Interior no querían que nadie les viera las cartas. Así no enviaban los informes requeridos o mandaban los equivocados. Pero la revelación más chocante se produjo al principio. Los servicios secretos habían destruido expedientes de confidentes ultraderechistas. Ese tipo de hechos son los que más socavan la confianza y alimentan las teorías conspiratorias. Por eso investigamos a fondo la destrucción de esos documentos. La destrucción de expedientes muestra una increíble falta de sensibilidad o incluso más. Heinz Fromm, director de la Oficina para la Protección de la Constitución, antes de su comparecencia ante la comisión. Poco después dimitió. Fromm se quedó perplejo al saber de la destrucción de expedientes. Se quería esconder algo. ¿Estaban los servicios secretos implicados en el asunto del NSU? Al final se descubrió que había sido una equivocación de un funcionario. Los expedientes fueron reconstruidos a partir de las copias que se guardaban en otra oficina. Pudimos recomponer los 7 expedientes de confidentes, lo que nunca había pasado en la historia. Los revisamos y nos enteramos de sus nombres verdaderos. Esto nos permitió concluir, con el acuerdo de todos, que esas 7 personas no tenían nada que ver con el trío del NSU o con los acusados o inculpados. Esa ha sido la receta del éxito de esta comisión. Todas las decisiones se tomaron por unanimidad. Ninguno de sus miembros ha buscado proveerse de munición para la campaña electoral. Y ninguno excusó a políticos y ministros de su propio partido. Sí, hubo diferencias a la hora de valorar algunas comparecencias ante las cámaras. Sería muy inocente creer que todos pensamos lo mismo, pero incluso en esas situaciones el grado de coincidencia al valorar las declaraciones de los testigos fue muy alto. Su unidad se mostró sobre todo en los interrogatorios a los testigos. Un total de 95 comparecieron. Curiosamente, la calidad de sus testimonios era inversamente proporcional al puesto que ocupaban en la jerarquía. Los miembros de la comisión nos topamos con un fenómeno extraño durante las comparecencias y los interrogatorios a los testigos. Yo lo llamo demencia suava. La frase más utilizada durante los interrogatorios fue «no lo recuerdo». Colonia. En ningún otro lugar se hace tan evidente el desacierto de los investigadores y de los políticos como en la Koipstraße. Esta calle es conocida por su ambiente oriental. En ella hay unos 100 negocios, regentados en su mayoría por personas de procedencia turca. Arif Saktic vende artículos para la casa. Con no poca suerte, sobrevivió ileso al atentado con bomba que se produjo aquí en junio de 2004. El explosivo detonó justo delante de su negocio. Había personas tiradas en el suelo por todas partes. Parecía como si acabara de producirse un terremoto.
Había edificios destruidos, parabrisas rotos y por todos lados encontrabas clavos. Se veía gente en la calle bañada en sangre. Por todos lados se oían gritos de ayuda. El balance del atentado: 23 residentes y transeúntes heridos, algunos de ellos de gravedad. El crimen había sido perpetrado con una típica bomba terrorista. La bomba contenía 800 clavos de 10 centímetros de largo, lo que significa que se pretendía herir a inocentes. Era una típica bomba terrorista y, sin embargo, desde el principio se dijo que no era un atentado terrorista, sino un ajuste de cuentas de los ambientes criminales. Es increíble. Todo apuntaba a un ataque terrorista. 5 años antes, un grupo neonazi también había utilizado una bomba con clavos en un atentado en Londres. Y sin embargo, 1 hora después de la explosión, la policía escribió en su informe la desconcertante petición de que se eliminaran las palabras atentado terrorista. Aún más extrañas fueron las declaraciones al día siguiente del entonces ministro del Interior. Las conclusiones a las que han llegado las fuerzas de seguridad no apuntan al terrorismo como autor, sino a los ambientes criminales. Una frase escandalosa con la que Otto Schily se vio confrontado durante su comparecencia ante la comisión. Y es que, pese a que aún era poco lo que se sabía, descartó una motivación racista. Para ello, se remite a sus investigadores. No acuso a los funcionarios de racistas, pero en mi opinión, las investigaciones tuvieron un marcado carácter racista, algo que aún hoy se sigue sin reconocer. Arif Saktic dice que desde el principio supo que los autores tenían que ser neonazis. ¿Quién sino querría herir indiscriminadamente a inmigrantes turcos? Los policías me preguntaron en aquella época, ¿quién ha sido? ¿El PKK? ¿Hezbollah? ¿La mafia turca? Yo les dije, está clarísimo quién ha sido, unos neonazis. Entonces un policía se puso el dedo en los labios e hizo shh. En junio se guardó un minuto de silencio en la Kolbstrasse en memoria de las víctimas del atentado del NSU. Estas habían sido criminalizadas, haciéndolas sospechosas de estar implicadas en una guerra de drogas. Y sin embargo, los investigadores tenían numerosas pistas que apuntaban a los verdaderos autores. Una cámara de seguridad grabó a uno de ellos empujando una bicicleta en el escenario del crimen. Detrás del sillín porta la bomba. La Oficina Federal de la Policía Criminal tenía un archivo sobre explosivos. Si se hubiera comparado con él lo que se veía en el vídeo y se hubiese planteado la hipótesis de que fue obra de ultraderechistas, entonces habría llevado a cabo una investigación partiendo de estos 3 datos y habría dado con Uwe Mundlos y Uwe Bernhardt, que estaban registrados con 7 delitos en dicho archivo. Para los investigadores, el criterio de búsqueda ultraderechista no merecía ni un clic de ratón. Un fracaso total a todos los niveles. Fritz Behrens, entonces ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, reconoció ante la comisión que no había visitado ni una vez el escenario del crimen. La declaración que hizo muestra la falta de sensibilidad con que el ministro del Interior trató este tema del atentado en la Kolbstrasse. Pero, ¿se trató solo de errores, fallos y prejuicios sobre los extranjeros? ¿Cómo es posible que 36 agencias de seguridad fuesen incapaces de detectar a los 3 terroristas durante 10 años? Esa es la pregunta que siempre estuvo sobre la mesa. Hacíamos la pregunta todo el tiempo. ¿Protegió alguien en algún organismo a los terroristas? Siempre preguntamos por hechos, por evidencias. ¿Saben ustedes algo? ¿Vieron algo? Y lo que encontramos no fueron hechos, sino suposiciones, rumores y teorías conspiratorias. Hasta ahora, y quiero subrayar el hasta ahora, no hay ningún indicio de que en alguna administración del Estado en algún momento se haya sabido de los delitos que se estaban cometiendo y se supiera quiénes eran sus autores o de que se los haya ayudado. Heilbronn. La agente Michelle Kiesewetter fue la última de las 10 víctimas de la célula terrorista.
Aquí la comisión tuvo que rendirse, pues todas las cuestiones permanecen abiertas. ¿Se debe el atentado a que la agente era de Turingia? ¿A que algunos de sus compañeros pertenecían al Ku Klux Klan? El enigma sigue aún sin resolverse. No sabemos si la señora Kiesewetter fue una víctima casual o si los autores la eligieron conscientemente como objetivo. En el informe final de la comisión constatamos que pese a todos nuestros esfuerzos no hemos podido conseguir más claridad en este asunto. Las conclusiones del informe de la comisión fueron aprobadas por unanimidad por sus miembros por primera vez en la historia del Parlamento. Los errores cometidos quedaron en gran parte esclarecidos, pero ¿qué hacer para que no se vuelvan a repetir? No podemos subestimar ningún fenómeno extremista como hicimos con el radicalismo de derechas. Y si ocurre algo, las administraciones deben cooperar y los delitos graves han de ser llevados por las altas instancias. Debemos permanecer abiertos a todas las pesquisas y no dejarnos llevar por las líneas de investigación iniciadas. Si más allá de crear una comisión de investigación, no sacamos conclusiones a nivel social y decimos con claridad que el problema de nuestra sociedad es el racismo, esto puede volver a ocurrir. Esa es la terrorífica conclusión de esta comisión. Petra Pau y Clemens Spinninga han sido aliados aquí, pero en algún momento se acaban las concomitancias políticas. Por ejemplo, cuando se llega a la pregunta de qué hacer con la tan criticada Oficina para la Protección de la Constitución. La izquierda es de la opinión de que hay que disolver la Oficina para la Protección de la Constitución como servicio secreto. Hay que crear un organismo político independiente de asesoramiento que trabaje sobre bases científicas. El primer paso es cortar todos los contactos con los confidentes, que son soplones a sueldo y criminales que no nos sirven para nada. Eliminarla me parece un error y habría que preguntar entonces quién se encargaría de su labor. ¿Quién debería entonces recoger las primeras informaciones? ¿Quién detecta la formación de estructuras criminales? ¿La policía? Esta tiene el deber de intervenir inmediatamente y perseguir los delitos. ¿Queremos darle además esa tarea? Sería una medida muy extraña que yo desaconsejo. Junio de 2013, los miembros de la comisión reciben el premio Gensch de la Esperanza y la Reconciliación de la Asociación Turco-Alemana. Su lucha por esclarecer este caso y restaurar la confianza en las instituciones se citan como razones de la concesión del galardón. No podemos reparar su sufrimiento, pero queríamos ayudar a que las víctimas y sus familiares puedan decir: se ha terminado este asunto. Nos gusta vivir en Alemania y tenemos confianza en el sistema político. Otra persona recibe un premio este día. Tülin Özudoglu, porque a pesar de todo no se ha marchado y sigue creyendo en Alemania. No puedo separarme de algo que amo, dice. Ya he perdido a mi padre, no quiero perder también a mi país. 12 años después del asesinato de su progenitor, Tülin ve un rayo de esperanza. Es solo el principio. Si somos sinceros con nosotros mismos, faltan aún muchos pasos para que esta herida se pueda cerrar lo suficiente como para que deje de doler tanto. So heilen kann, dass es nicht mehr so weh tut.